Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver el componente ComboBox. Así que comencemos. ComboBox es un componente perteneciente a Windows.form que permite construir una lista desplegable. Este componente se suele utilizar cuando queremos que el usuario escoja una opción por medio de esa lista desplegable. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos nuestro componente ComboBox, que no es más que una lista desplegable. ¿Y por qué se le dice que es una lista desplegable? Porque al igual que el Listbox es una lista, pero lo que lo diferencia del Listbox es que por medio de esta flechita, si nosotros presionamos esta flechita, se va a desplegar la lista hacia abajo. Si nosotros volvemos a presionar esta flechita, la lista se oculta. Entonces esa es la diferencia que tiene el ComboBox con el Listbox, pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Entonces, dicho esto, veamos un pequeño ejemplo en código visualbasic.net para ver cómo funciona este componente ComboBox. Así que sin más preámbulos, situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, el ejemplo que vamos a desarrollar es el siguiente. Como pueden observar, ya tengo el formulario del ejemplo que vamos a desarrollar a continuación, el cual tiene los siguientes componentes. Tiene dos groupbox, cada uno con sus componentes, en el cual el primero se va a encargar de pedir al usuario los datos de una persona, como lo son los nombres, el número de identificación, el teléfono y el correo electrónico. Estos datos que se le van a pedir a la persona se van a almacenar en un objeto de tipo persona. Es decir, tenemos que crear una clase con este identificador persona y vamos a crear los atributos para almacenar estos datos. Entonces, luego de almacenar estos datos en un objeto de tipo persona, lo vamos a agregar a una lista de tipo list, que ya hemos visto en videoclases anteriores en el tema de las colecciones. Entonces vamos a ir agregando, siempre que presionemos este botón, una persona a la lista con estos datos que pedimos por medio de los textbox. Pero además de agregar esa persona a la lista, vamos a agregar el número de identificación de esa persona que vamos a agregar al ComboBox. Solamente vamos a agregar el número de identificación, no todos los datos. Luego de agregar el número de identificación de la persona al ComboBox, la segunda parte es la siguiente. Cuando se despliegue el ComboBox, es decir, que presionemos la flechita de dicho componente, van a aparecer una serie de números de identificación. Entonces, cuando nosotros seleccionemos un número de identificación específico, tiene que aparecer los datos de la persona teniendo en cuenta ese número de identificación, y lo vamos a mostrar por medio de un MSGBox. Entonces, ya he explicado lo que vamos a realizar en el ejemplo, vamos a empezar a codificar. Entonces, antes de entrar a codificar, ya sabemos que tenemos que colocarle en la propiedad name de cada componente su respectivo valor. Ya sabemos qué valores les tenemos que colocar a los textbox y a los botones. Y en el caso del ComboBox le colocamos las tres primeras letras CMB para hacer referencia a que es un ComboBox, y colocamos luego el nombre identificativo. En este caso yo le coloqué personas, CMB personas, para hacer referencia al ComboBox persona. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a codificar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es codificar lo que va a realizar el botón. Presionamos doble clic sobre el botón y nos va a aparecer el procedimiento clic del botón agregar. Pero antes de entrar a codificar lo que va a realizar este botón, quiero mostrarles la lista que creé anteriormente. Creé una lista llamada lista persona, que es de tipo list y que va a almacenar objetos de tipo persona. Es decir, cuando nosotros creemos una persona, la vamos a agregar a esta lista. Siempre que creemos una persona,
vamos a agregarla a esta lista. Entonces quería mostrarles este objeto de tipo leads llamada lista persona y la clase persona. Por aquí la tengo ya creada. Entonces, como pueden ver, tiene sus atributos, nombres, número de identificación, teléfono, email, su método constructor y sus propiedades. Entonces, ya visto todo esto, vamos a empezar a codificar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que al presionar el botón agregar, que valide si todos los text box tienen un valor, porque obligatoriamente vamos a pedir todos esos datos a la persona. Entonces, para validar tenemos que crear un conditional if, cuya condición va a ser que si txt nombres en su propiedad text es diferente de vacío, y además que txt número de identificación en su propiedad text es diferente de vacío, y además que txt teléfono en su propiedad text es diferente de vacío, y además que si txt email en su propiedad text es diferente de vacío. ¿Qué quiere decir este condicional con esta condición? Que si todos los text box tienen un valor, que realice lo siguiente. Entonces creamos un objeto llamado P, que va a ser de tipo persona. Llamamos al constructor de esta clase persona, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos los argumentos del constructor. Entonces este constructor nos pide los nombres, el número de identificación, el teléfono y el email. Todos esos datos los encontramos en el txt nombres, en la propiedad text. Como todos son de tipo de dato string, solo basta con colocar el objeto textbox en su propiedad text. Entonces txt nombre punto text, txt numid.text, txt teléfono punto text y txt email.text. Entonces ya tenemos creado nuestro objeto de tipo persona con los datos obtenidos de los textbox. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es agregar a nuestra lista persona la persona que acabamos de crear. Entonces utilizamos el método add y dentro de paréntesis colocamos el objeto llamado P. Entonces ya tenemos agregado nuestra persona a la lista. Lo que nos falta por hacer es agregar el número de identificación de esa persona que acabamos de crear al combo box. Entonces llamamos al combo box cmb personas en su propiedad items. Recordemos que para agregar un elemento a una lista desplegable o a una lista utilizamos la propiedad items y luego utilizamos el método add. Entonces llamamos al método add y dentro de los paréntesis vamos a colocar el elemento que vamos a agregar. En este caso, lo que tiene almacenado P, podemos utilizar el objeto o bien podemos utilizar directamente el txt numid en su propiedad .text, que sería lo mismo. Entonces luego de agregar el número de identificación de la persona, lo que nos restaría por hacer es borrar los datos que están almacenados en el combo box, en los text box, perdón. Entonces colocamos txt nombre.clear, txt numid.clear, txt teléfono.clear y txt email.clear. Y ya con eso tenemos la primera parte realizada. Esto en el caso de que los textbox todos tengan un valor. En el caso de que algún textbox esté vacío, colocamos un else y por medio de un msgbox mostramos un mensaje de que faltan datos por ingresar. Podemos colocar ese mensaje en el caso de que uno o más textbox estén vacíos. Recordemos que para poder agregar o crear a la persona, todos los textbox tienen que tener un valor, tanto los nombres como el número de identificación, como el número de teléfono y como el correo electrónico. Entonces ya tenemos el código del botón agregar. Lo que nos falta por hacer es codificar
el combo box. Entonces para ello vamos a presionar doble clic sobre el combo box y se nos va a crear automáticamente el procedimiento con el evento SelectedIndexChange del objeto CMB personas. Este evento se ejecuta cuando el valor de la propiedad SelectedIndex del combo box cambia. Entonces cada vez que se seleccione un elemento diferente del combo box se va a desencadenar este evento. Entonces en el caso de que se ejecute el evento, lo que va a desarrollar es lo siguiente. Vamos a crear una variable a la cual voy a llamar numIdPersona, la cual va a ser de tipo de dato string y me va a almacenar lo que está en el CMB personas en su propiedad SelectedItem, y utilizamos el método toString para obtener la cadena de caracteres del elemento seleccionado. Es decir, vamos a obtener la cadena de caracteres del elemento que seleccionemos en el combo box, y dicho valor lo vamos a almacenar en esta variable llamada numIdPersona. Entonces luego de almacenar ese valor en esa variable, vamos a crear un bucle for, el cual su variable contadora ahí la vamos a inicializar en 0. Va a tener un límite de lista persona en su propiedad count y le vamos a restar un -1. Aumentamos el valor de la variable contadora ahí de 1 en 1 y dentro del bucle for vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar un conditional if que va a tener la siguiente condición: si numIdPersona, que es la variable que acabamos de crear, que es esta, es igual. Recordemos que para comparar cadenas de caracteres tenemos que utilizar el método equals. Entonces dentro de los paréntesis del método equals colocamos la cadena de caracteres que vamos a comparar. En este caso, lo que está almacenado en la lista persona en su propiedad item, abrimos y cerramos paréntesis, item de i. Recordemos que esta propiedad item lo que hace es devolver el objeto que está almacenado en esa posición de la lista. Entonces, como estamos almacenando objetos de tipo persona, llamamos al método, o más bien llamamos a la propiedad numIdentificaciónPersona. Entonces, en el caso de que el número de identificación que seleccionemos en el combo box sea igual al número de identificación del objeto que estamos comparando en la lista, entonces que realice lo siguiente. Mostramos por medio de un MSGBox los datos completos de esa persona, teniendo en cuenta el número de identificación que seleccionamos en el combo box. Entonces vamos a mostrar todos los datos completos de esa persona. Entonces lo podemos hacer por medio de lista persona en su propiedad item en la posición i y llamamos al método toString. Utilizamos este método toString porque yo lo sobreescribí en la clase persona, como lo podemos ver aquí en pantalla. Lo sobreescribí y le coloqué que retornara, en vez de mostrar otro valor, que retornara los nombres, el número de identificación, el teléfono y el email. Todo por medio de este método toString. Entonces eso es lo que va a mostrar el MSGBox siempre y cuando se cumpla esta condición. Entonces lo que nos resta por hacer es colocar un exit for para que al mostrar los datos de esa persona pueda salir del bucle for y seguir el flujo de ejecución del programa. Entonces con esto terminamos el código del ejemplo. Aquí vamos a probarlo para ver si funciona correctamente. Presionamos en iniciar, que ya se ejecutó el formulario, ya se cargó. Y vamos a colocar los valores en los text box. Vamos a colocar aquí María Martínez como nombres, número de identificación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como número de teléfono 33333 y como correo electrónico maria@email.com. Entonces todos estos valores, los nombres, que sería María Martínez, se van a almacenar en cada uno de estos text box, que posteriormente los vamos a almacenar en este objeto de tipo persona. Entonces, como todos los text box
tienen un valor, la condición de este condicional if se cumple. Entonces María Martínez se va a almacenar en el atributo nombres del objeto P. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se va a almacenar en el atributo numID de este objeto llamado P, el número de teléfono igual y el correo electrónico igual. Es decir, que todos estos valores están almacenados en este objeto llamado P. Entonces, luego de almacenar todos esos valores en el objeto llamado P, lo agregamos a la lista. Entonces, esta persona con los nombres de María Martínez se va a almacenar en la lista persona. Entonces, ya agregada la persona a la lista, agregamos el número de identificación de esa persona al combo box. Entonces, se va a agregar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al combo box CMB personas. Ya agregado el número de identificación y la persona a la lista, borramos todos estos valores de los text box utilizando en cada text box el método clear. Entonces presionamos en agregar y ya automáticamente se agregó esa persona a la lista y el número de identificación al combo box persona. Vamos a verificar si efectivamente es así. Entonces presionamos en la flechita para que se muestre la lista desplegable y vemos que ya se agregó ese número de identificación. Entonces vamos para la segunda parte. Vamos para el procedimiento del combo box que tiene como evento Selected Index Change. Y lo que va a realizar es lo siguiente. Nosotros vamos a seleccionar este número de identificación, que sería esta parte. CMB personas selected item.toString. Lo que estamos haciendo realmente es obtener ese 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el elemento que estamos seleccionando en el combo box. Entonces ese 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se va a almacenar en numID persona. Entonces luego de almacenar ese valor en esta variable, creamos un bucle for para comparar este valor con la propiedad numIdentificación persona de cada objeto persona que está almacenado en la lista. Entonces creamos un condicional if para realizar ese proceso. Entonces si numID persona, que sería este valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a colocarlo aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es igual, recordemos que equals es como si fuera igual, porque estamos comparando cadenas, a lo que está en lista persona en la propiedad item i. Esto nos va a devolver un objeto de tipo persona, cuyo objeto está almacenado en la posición i de esa lista. En este caso i equivale a 0, entonces por lo tanto nos va a devolver el objeto de tipo persona que está almacenado en esa posición. Entonces el objeto que está almacenado en esa posición 0 de la lista personas en su propiedad numIdentificación persona es igual a este valor. Entonces, como en este caso solamente tenemos agregado una persona y esa persona en su propiedad numIdentificación persona tiene almacenado el valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, como los dos valores son iguales, se cumple la condición y se va a mostrar por medio del MSGBox todos los datos de la persona que está almacenada en esa posición. Entonces se va a mostrar María Martínez con número de identificación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como número de teléfono 333333 y como correo electrónico maria@email.com, que son los valores que están almacenados en el objeto persona que está almacenado en esa posición de la lista. Entonces, si nosotros presionamos en este número de identificación del combo box y presionamos clic, vemos que automáticamente se muestran los datos de la persona cuyo número de identificación es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si nosotros agregamos otra persona, vamos a agregar otra persona, Pedro Martínez, otra vez, voy a colocar aquí Pedro Martínez. Colocamos el número de identificación 789 5 y 6, como número de teléfono 44444 y como correo electrónico pedro@email.com. Presionamos en agregar y vemos que ahora tenemos dos números de identificación agregados al combo box.
Si presiono en este número de identificación, vemos que nos salen los datos de la persona que tiene como nombre Pedro Martínez. Y si presionamos en el número de identificación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos salen los datos de la persona María Martínez. Entonces, con esto quería mostrarles cómo funciona un combo box. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.